Entonces vamos a orar y comenzamos esta semana con el estudio de hoy y bueno, disfrutar mucho la palabra del Señor juntos. Hoy está otra vez Julián acompañándome. La semana pasada me abandonó y casi se me queman todas las neuronas que tengo acá tratando de acomodar todo y la gente entrando y yo no sabía cómo manejar todo eso. Entonces Julio hoy se dignó y tuvo misericordia de mí, se complació de mí, hoy me está acompañando. Entonces, bueno, dice Angélica que no escucha todavía. Raro, bueno, no sé. Debe ser Bueno, un vamos a problema del orar. computador porque todos podemos escuchar. Sí, tiene que ser Angélica. Sí, yo creo que tiene un problema en el computador porque todos estamos escuchando acá. Bueno, vamos a orar y comenzamos esta noche con nuestro estudio bíblico online. Entonces, ¿qué tal si por unos segunditos usted ahí donde está, se desconecta aún de la pantalla un momentico del celular, de lo que esté, y en una actitud también de oración, de reverencia delante del Señor, delante de la palabra del Señor? Usted trata de comenzar este tiempo, esta horita que estamos juntos acá, dándole gracias a Dios por su misericordia, por su bondad, porque todos los que estamos aquí gozamos en este momento de salud, porque hemos comido, porque hemos visto la mano del Señor sobre nosotros, porque hemos visto su misericordia, su bondad. Dele gracias a Dios porque puede estar acá aún reunido a través de estos medios con otros hermanos en la fe para también crecer en el conocimiento de Dios y de su palabra. Señor, te damos gracias por tu misericordia, por tu bondad, por permitirnos compartir este tiempo juntos. Te bendecimos, Señor Jesús. Te damos muchas gracias por este momento que nos permites estar reunidos. Yo te doy gracias por cada uno de mis hermanos que están en muchas partes, aún en otras partes del mundo, en otros países. Señor, gracias por ello. Yo te pido que en esta noche tú guardes sus mentes, sus corazones, que podamos disfrutar, Señor, de tu palabra hoy. Gracias, Señor, por darnos estos espacios, porque cada semana es como un espacio, una horita de refrigerio donde podemos estudiar juntos, compartir juntos tu palabra, donde podemos aún, por primera vez, hace muchos años yo quería hacer un estudio de Apocalipsis, pero no encontraba el tiempo o el lugar o el espacio, pero aún esta pandemia nos ha dado esos, nos ha hecho crear esos espacios y estudiar un libro que ha sido tan enigmático para tantas personas, pero que semana a semana vemos la bendición que es para nosotros como iglesia. Te damos gracias por tu misericordia y por tu bondad en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, voy a compartir entonces la pantalla y me gustaría pedirle antes de compartir la pantalla a alguien que alguno de ustedes lea el capítulo de hoy. Yo en la pantalla pongo el texto, lo puede leer de ahí o si lo tiene ahí en su versión. Entonces, no sé, de los que están ahí con las cámaras prendiditas, ¿quién quiere leer el texto de hoy, el capítulo 7 de Apocalipsis? Yo Listo, Luz Mari. Entonces, espérese, voy a compartir y lo leo leamos de mi Biblia. de la Biblia que tenga, Luzma. Hágale. Sí, ya. Reina Valera. Buenas noches, Dios les bendiga. Bueno, Buenas noches. los 144,000 sellados. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel.
De la tribu de Judá, 12.000 sellados. De la tribu de Rubén, 12.000 sellados. De la tribu de Gad, 12.000 sellados. De la tribu de Aser, 12.000 sellados. De la tribu de Neftalí, 12.000 sellados. De la tribu de Manasés, 12.000 sellados. De la tribu de Simeón, 12.000 sellados. De la tribu de Leví, 12.000 sellados. De la tribu de Isaacar, 12.000 sellados. De la tribu de Zabulón, 12.000 sellados. De la tribu de José, 12.000 sellados. De la tribu de Benjamín, 12.000 sellados. La multitud vestida de ropa blanca. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: Amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Amén. Amén, amén. Muchas gracias, Luzma, por leer el texto. Ahorita ustedes saben que le pido a otra persona que lo lea, entonces para que vaya de una vez pensando ahí si lo quiere leer ahora otra persona. Y pues antes de entrar en el debate, digamos, o de escuchar sus impresiones de este capítulo, normalmente lo que hacemos es como un pequeño comentario para entender algunas cosas del capítulo, ¿cierto? Y este capítulo 7 tiene pues muchos más elementos que, digamos, el capítulo anterior que lo trabajamos, o el capítulo 5 de pronto que tenía menos elementos que este. Este capítulo 7 dice cosas muy interesantes. Por ejemplo, bueno, es la respuesta a, ¿se acuerdan que la pregunta que queda en el capítulo 6, que dice, ¿quién podrá sobrevivir? Y es como un interludio, ya lo vamos a mirar, entre el sexto sello y el último sello y la sexta trompeta. O sea, es como, está metido dentro de todo esta imagen que está viendo Juan de los sellos y del rollo. Entonces, hay cosas que me parecen interesantes del texto antes de hacer unos comentarios. Por ejemplo, que los ángeles son los que están deteniendo el viento, que significa como el juicio de Dios. Y los ángeles son también los que están llamados a traer digamos, la destrucción de la ira de Dios, que hablamos la semana pasada un poquito de lo que significaba el concepto de la ira de Dios. Y aquí miren que también habla de un sello, pero entonces es un sello diferente porque el ángel, otro ángel dice, esperen, no hagan daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos puesto el sello de Dios en la frente de sus siervos. Y ese sello es el que los protegería. Entonces, bueno, hay unos conceptos bien interesantes en este capítulo. Vamos a mirar algunos de ellos rápidamente. ¿Listo? Entonces, algunos comentarios del capítulo 7.
digamos que, como les decía, este capítulo está, digamos, entre los sellos y las trompetas, es como un interludio. Juan inserta aquí lo que han llamado un doble interludio entre el sexto componente y el séptimo, porque ustedes recuerdan que en el capítulo 6 termina en el sexto sello y queda con la pregunta, entonces falta todavía un sello y este es el capítulo 7 y luego en el 8 ya sigue el séptimo sello. Entonces, este capítulo es una respuesta a la pregunta que hace en el capítulo anterior, que es el 6 y en el versículo 17. Y algo muy interesante es que, como les mencionaba, los siervos de Dios son sellados y son aquellos que se van a mantener en pie en el día de la ira de Dios. Y al mismo, digamos que Juan usa el mismo concepto que para nosotros, digamos, es también común, y es que un documento es sellado o tiene un sello, digamos, a veces un sello puesto o un sello que hace que el papel se sople o se vea diferente para garantizar que ese contenido es original, que no ha sido alterado y que así como ese documento es sellado, el pueblo de Dios, los siervos de Dios son llamados y marcados, sellados para el Señor. Entonces es bien interesante también, digamos, ese concepto del sello en el pueblo y en los siervos de Dios. Y vamos a hablar algunas, digamos, elementos que tiene el capítulo que son bien interesantes. Por ejemplo, son los ángeles los que detienen los vientos que van a traer juicio sobre la tierra. Pero son los mismos ángeles también los que ejecutan el juicio de Dios sobre la tierra. Ustedes han escuchado mucho acerca de este capítulo de pronto y acerca del número 144,000. ¿Qué significa ese número? ¿Qué significa que hay 144,000 que son, digamos, sellados de la nación de Israel o del pueblo de Israel? Entonces, los 144,000 se han interpretado de tres maneras. Uno, la primera manera como judíos étnicos, o sea, los judíos del pueblo, de la nación de Israel. Entonces, esa ha sido la primera interpretación. La segunda es como judíos cristianos o judeocristianos. Y la tercera, como una descripción simbólica de todos, o sea, no solamente judíos, sino de todos los redimidos. Y hay varias cosas importantes para definir cuál de las tres es la apropiada. Se está refiriendo los 144,000 a la nación de Israel como tal, pero si es así, entonces, ¿qué pasa con los millones y millones que han nacido en la nación? ¿Por qué solamente 144,000? ¿Quiénes son esos 144,000? Pero si no es esa, entonces son judíos que se han convertido al cristianismo, pero también, ¿qué pasa con el resto? Y la última es como una descripción simbólica de todos los redimidos. Entonces vamos a ver varias cosas que son importantes, digamos, resaltar en este capítulo. En Apocalipsis, el título Siervos de nuestro Dios nunca se refiere a los judíos. Y esto es muy importante porque aquí hay algo que es lo que se llama el contexto literario del libro. Y es que así, digamos, uno puede decir que los siervos de nuestro Dios, en este pedacito, esté hablando de los judíos, nunca en el capítulo se ha mencionado de esa manera. Nunca se ha referido solamente a los judíos. Y no habría razón para proteger con el sello solo a los judíos o judeocristianos. Y aquí vienen datos bien interesantes. La lista de las tribus es una lista muy interesante. Ustedes vieron que aquí yo les subrayé algunas cosas. Por ejemplo, subrayé la tribu de Leví y la tribu de José. Y vamos a ver lo interesante de esto. ¿Por qué? Porque esta es una lista muy irregular de 12 tribus. Por ejemplo, la lista omite a Efraín, que es una de las tribus más importantes del pueblo de Israel, que es una tribu muy importante en el norte, y omite también a Dan, que ocupa, no a Dan, sino la tribu de Dan, que ocupa el primer lugar en la misma lista que se hace o en todas las listas del Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Ezequiel 48 aparece la lista e incluye a Dan y a Efraín. Entonces es muy interesante lo que Juan escribe acá, porque él omite esas dos listas
esas dos tribus, perdón, y no las hace parte del conteo de las 12 tribus que él hace. Y hace algo muy interesante. En cambio, también incluye a la tribu de Leví, que como ustedes saben, digamos en las listas del Antiguo Testamento no estaban porque ellos no poseían territorio. Ustedes se acuerdan que los levitas eran los que estaban en el templo, en el cuidado del templo y en todas las asignaciones, digamos, del sacerdocio. Entonces ellos no tenían heredad, no tenían un lugar. Y en las listas del Antiguo Testamento no aparecen. Entonces ellos no poseían territorio ni rendían servicio militar. Y a la tribu de José, que no existía, la tribu de José no era parte de las 12 tribus, digamos, del Antiguo Testamento. Pero miren lo interesante de esto. La población igual de todas las tribus, o sea, 12,000 exactos, sugiere también que el pasaje es simbólico. Lo más coherente para entender este pasaje y este número de 144,000 es entenderlo como todo el pueblo de Dios, cuyos miembros, incluyendo a todos, están protegidos por su sello. Como cuadrado de 12, número clave para simbolizar el pueblo. Acuérdense que sobre todo aquí en Apocalipsis, que es una literatura que usa muchos simbolismos y muchos simbolismos de números, el número 12 tenía una indicación simbólica en este pasaje. Entonces, digamos que los números simbólicos eran una característica estándar en los conceptos de los judíos y que los judíos tenían en el futuro. Y los números simbólicos siempre estaban presentes en los textos apocalípticos. Entonces, digamos que Juan está aquí haciendo referencia a algo más que un número de personas o a algo más que a una etnia específica. Aquí lo que está diciendo Juan es que la suma de 144,000 simboliza la total y la absoluta plenitud del pueblo de Dios redimido por la sangre del Cordero, que ni uno solo se va a perder. Y esto viene, ¿por qué? Porque como cuadrado de 12, número clave para simbolizar el pueblo, o sea, el número 12 simbolizaba al pueblo de Israel, multiplicado por 1,000, que es un cubo de 10 significando plenitud. Entonces, para el judío, y esto es un concepto interesante que lo vamos a ver más adelante, el cuadrado perfecto significaba plenitud, y lo que Juan hace con este número es hacer como una especie de un número que da perfecto, digamos, en sus dimensiones, para decir que está hablando de todo el pueblo. Entonces, según esto, y pues los estudiosos consideran que este número de 144,000 está hablando de todo el pueblo de Dios, sean judíos o no sean judíos, de todo el pueblo de Dios. Y es importante entender esto. Y luego el capítulo continúa con algo que es muy, muy interesante, y es el tema de la gran tribulación, que es digamos, en una traducción más literal, es el mayor de los sufrimientos. Y esto tiene que ver, acuérdense que hemos hablado que el Apocalipsis está conectado con muchos libros del Antiguo Testamento, y Juan usa muchas imágenes del Antiguo Testamento. Y por ejemplo, aquí, en esta parte de la gran tribulación, no es un concepto que él se está inventando, sino que ya estaba también en uno de los textos apocalípticos del Antiguo Testamento, que es Daniel. En el capítulo 12, versículo 1, Daniel dice: en ese tiempo se levantará Miguel, el arcángel, que hace guardia sobre tu nación. Entonces habrá un tiempo de angustia, como no lo hubo desde que existen las naciones. Sin embargo, en ese momento, cada uno de tu pueblo que tiene el nombre escrito en el libro será rescatado. Entonces, aquí Juan está recordando y, digamos, llevándonos a ese texto que está, y a esa profecía y a esa, digamos, revelación que está en el libro de Daniel. Y aquí hay varias cosas importantes, que es lo que quisiera dejarles de tarea para ustedes esta noche. Porque aquí hay un concepto que en la iglesia cristiana ha sido muy, digamos, muy popular, sobre todo en los últimos años. O sea, estamos hablando de 50 o 60 años, porque antes no era así, y es el concepto del arrebatamiento. Porque miren ustedes lo que dice, por ejemplo, en el versículo 14.
de Apocalipsis 7. Dice, entonces él me dijo, estos son, o sea, cuando ve todos los vestidos de blanco, dijo, estos son los que murieron en la gran tribulación. Han lavado y blanqueado sus ropas en la sangre del Cordero, o el gran sufrimiento. Entonces, si este versículo se refiriera al arrebatamiento de la iglesia, que es un tema, de una vez les digo, ausente en este libro de Apocalipsis y con poco sustento, implicaría que esta multitud de fieles había estado presente en la gran tribulación y después salieron de ella. Entonces, aquí hay muchos temas y quisiera ya compartir con ustedes y que ustedes compartan conmigo acerca de lo siguiente. Y les voy a dejar aquí, esta es como la tarea que quisiera que investigaran esta semana y que la investiguen, me pueden escribir al WhatsApp o pueden escribir en el Facebook o donde quieran y bueno, vamos a generar un crecimiento frente a este concepto. ¿Qué dice la Biblia sobre el concepto o teoría acerca del arrebatamiento? Porque si usted le pregunta a muchos cristianos, es algo que hemos escuchado y que sabemos o sea, que es muy tradicional, pero ¿de dónde sale este concepto? ¿Y cuál es la teoría acerca del arrebatamiento? Que por demás no aparece en Apocalipsis o no es claro, digamos, no se refiere más y lo vamos a ver en los próximos capítulos. Entonces, la tarea para ustedes es esta. ¿Qué dice la Biblia sobre el concepto o teoría acerca del arrebatamiento? Y me gustaría entonces pedirles que investiguen esta semana, miren lo que más puedan, y la próxima semana sacamos unos minuticos antes de comenzar el capítulo 8 para escuchar qué encontraron ustedes, de dónde surge este concepto del arrebatamiento. Porque, por ejemplo, aquí en este versículo y en este capítulo muestra que los cristianos o los seguidores de Jesús dice que murieron en el gran sufrimiento, o sea, que hicieron parte del sufrimiento del pueblo de Israel en ese momento. Entonces, esa es la tarea que quisiera dejarles para esta semana. Ahora sí me gustaría que podamos compartir un poquito ideas y preguntas y aún aportes de ustedes frente al capítulo 7 de Apocalipsis. Entonces, ¿qué encuentran ustedes en este capítulo acerca de Dios? ¿Qué nos dice este capítulo acerca de Dios? ¿O qué dudas o qué preguntas surgen después de haber leído? Pero antes de esto, quisiera pedirle a alguien que vuelva a leer el capítulo 7 y entonces vamos a hacernos las 3 preguntas que siempre nos hacemos. ¿Qué nos dice de Dios? ¿Qué nos dice de nosotros como seres humanos? ¿Y qué debemos hacer o qué debemos llevar a la práctica? Entonces, ¿alguien quiere leer el capítulo 7 de nuevo, por favor? Yo lo leo, Andrés. No veo quién, pero hágale, hermana. Marta, pero ya me dejo ver. Tranquila, no hay problema. Ah, Martica, claro, Martica, hágale. Uh-huh. Listo, voy a leer la versión Nueva Traducción Viviente. Dice, después vi a 4 ángeles que estaban de pie en las 4 esquinas de la tierra. Sujetaban los 4 vientos para que no soplaran sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi a otro ángel que subía del oriente, llevando el sello del Dios viviente. Gritó a los 4 ángeles que habían recibido poder para dañar la tierra y el mar. Esperen, no hagan daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos puesto el sello de Dios en la frente de sus siervos. Y oí el número de los que fueron marcados con el sello de Dios. Fueron sellados 144,000 de todas las tribus de Israel. De la tribu de Judá 12,000, de la tribu de Rubén 12,000, de la tribu de Gad 12,000, de la tribu de Aser 12,000, de la tribu de Neftalí 12,000, de la tribu de Manasés 12,000, de la tribu de Simeón 12,000, de la tribu de Leví 12,000, de la tribu de Isaacar 12,000, de la tribu de Zabulón 12,000, de la tribu de José 12,000, de la tribu de Benjamín 12,000. Después de esto vi una enorme multitud de todo pueblo y toda nación, tribu y lengua, que eran tan numerosas
que nadie podía contarla. Estaban de pie delante del trono y delante del Cordero. Vestían túnicas blancas y tenían en sus manos ramas de palmeras y gritaban con gran estruendo: salvación viene de nuestro Dios, que está sentado en el trono, y del Cordero. Y todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono y alrededor de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron rostro en tierra delante del trono y adoraron a Dios cantando: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y el honor y el poder y la fuerza pertenecen a nuestro Dios por siempre y para siempre. Amén. Entonces uno de los 24 ancianos me preguntó: ¿quiénes son estos que están vestidos de blanco? ¿De dónde vienen? Y yo le contesté: tú eres quien lo sabe, Señor. Entonces él me dijo: estos son los que murieron en la gran tribulación. Han lavado y blanqueado sus ropas en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven de día y noche en su templo. Y aquel que está sentado en el trono les dará refugio. Nunca más tendrán hambre ni sed. Nunca más el Cordero que está en el trono será su pastor. Él los guiará a manantiales del agua que da vida, y Dios les secará cada lágrima de sus ojos. Amén. Gracias, Martica. Gracias por leer la palabra. Bueno, entonces este capítulo, digamos que continúa con el anterior de la adoración también, porque aquí hay una adoración al que está sentado en el trono, pero aquí ya muestra cómo lo que la Biblia nos está hablando desde el inicio, y es que Dios escoge una nación para desarrollar su plan, pero el plan no era solamente la nación, o no era exclusivamente la nación de Israel, sino que aquí ya se expande a todo el mundo, y él ya ve una cantidad no ilimitada de personas, pero él dice, no se pueden contar. La multitud es tanta que no se puede contar. Entonces, esto es importante porque, como vamos a ver un poquito más adelante, no solamente, o sea, la salvación no está, digamos, ligada solamente a los judíos. Es más, si no reconocen al Cordero y no adoran al Cordero, pues aún así siendo judíos o siendo del pueblo de Dios, pues no van a ser contados dentro de estas listas. Entonces, ¿qué encuentran ustedes acerca de Dios o acerca primero hablemos de ¿qué preguntas o dudas o alguna idea del texto, y qué encuentran ustedes acerca de Dios en este capítulo? Hoy estamos callados todos, ¿ok? Bueno, Andrés, buenas noches a Andrés, a todos. Wilson, buenas noches. Sí, señor. Bueno, Andrés, a ver, en lo que yo pueda entender acá en este capítulo, primero que todo, pues que Dios siempre nos quiere dar una oportunidad. Entonces, de pronto, como cuando lo del Arca de Noé quiso acabar con todo por la maldad de nosotros en la tierra, pero siempre que escogió una parte o algunos para que quedara como la huella, la semilla. Y pues para mí en esta parte está lo mismo. Va a haber una gran tribulación, o va a haber un castigo, y va a escoger de algunas tribus, o de las 12 tribus que está nombrando, va a escoger de a 12,000 por tribu. Entonces siempre él quiere como dejar una huella, que no sea todo. Wilson, usted ve aquí, digamos, en una frase, usted ve a un Dios muy misericordioso. Sí, es que él, es como cuando, hablemoslo como hoy en día, que uno como que quiere castigar al hijo, pero como que busca el ladito como para no castigarlo por completo. Y yo siempre, en lo que he leído de la Biblia hasta el momento, siempre veo en él eso, misericordia. No quiere acabar con todo lo que él construyó, sino que de ahí quiere sacar algo bueno. Siempre quiere encontrar algo bueno en cada uno de nosotros. Eso que usted dice, Wilson, es muy bonito, porque esto es lo que, digamos, en teología se llama recapitulación, y es que
Dios no destruyó lo que creó, sino que más bien lo rescató y envió a su Hijo para que, al ser como uno de nosotros, pudiera rescatar al ser humano y no simplemente destruir al ser humano. Eso es muy bonito. Por aquí nos escriben también, dice, veo a Dios como refugio, consolador, quien nos guía y quien cuida de nosotros. Entonces, muy, digamos, muy bonito. También alguien ahora iba a hablar, iba a compartir algo y no lo escuchamos. Andrés, yo lo que encontré ahí es ese ratificar que la salvación solo proviene de Dios, pero a través del Cordero, de Jesucristo. O sea que no hay otra opción, que lo acababa de mencionar usted ahí. Y lo otro es también entender que justamente Jesucristo, no es, Él es nuestro pastor, Él también es nuestro refugio y es el único que puede llenar, que puede suplir esa hambre y esa sed espiritual, que no podemos encontrar eso en ningún otro lado, ni en nadie más, sino solamente en Él. Amén. Como Muchas gracias, básicamente Marta. eso. Muchas gracias, Martica. ¿Alguien más quiere compartir algo que encuentra acerca de Dios en este pasaje? ¿Qué le llama la atención de Dios en este pasaje? Andrés, habla Javier, ¿cómo estás? Don Javier, ¿cómo está? Bien, usted. Andrés, yo lo que veo aquí es que Dios es un Dios de oportunidades, siempre nos da la oportunidad y nos advierte lo que puede pasar y lo que va a suceder. Él siempre lo que va a hacer, lo avisa. Él no hace las cosas así a escondidas. Aquí está dando la oportunidad cuando dice, no hagan daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que marquemos con el sello en la frente. O sea que ahí nos está advirtiendo, hey, va a pasar algo, preocúpese, lean, instruyan, encomiéndese a mí, que yo soy el protector, yo soy el amor, yo soy la paz, y tiene una oportunidad, no la desaprovechen, porque más adelante habla de la persecución. Pues aquí en la Biblia que yo tengo habla de persecución, no habla de rapto. Estos son los que vienen de la gran persecución. Sí, es de la gran tribulación. De la gran tribulación, exacto. Entonces él los está advirtiendo desde mucho antes y desde Daniel que usted hablaba ahorita de lo que va a suceder. Entonces ahí es donde el pueblo de Dios, digo yo, la fe. Ahí donde Dios empieza a probar quiénes somos, si somos o no somos los que Él eligió, porque Él nos ha elegido. Entonces usted también, o sea, ve a un Dios de oportunidades, ¿cierto? Sí, siempre. Desde que vi la Biblia aquí, siempre, porque nunca, Él va a disciplinar y siempre le ha advertido. O sea, y no es, bueno, esto es muy bonito porque lo vimos en las cartas a las iglesias, que no era, ustedes hicieron esto mal y ya perdieron, no. Esto, pero arrepiéntanse, cambien, busquen hacerlo diferente. Claudia levantó la mano, ¿quiere compartir algo? Sí, Andrés, yo tengo una pregunta, Sí. no precisamente de lo que dice Dios acá, sino que tengo una pregunta. Como en este capítulo se habla de de la gran tribulación, ¿cierto? La iglesia pasa por esa tribulación. Pues no sé, es una pregunta que Bueno, siempre me he hecho. Eso es lo que tienen que investigar esta semana, porque esto está conectado. Eso está conectado con el tema del rapto, por ejemplo. Algunos creen, pues, o sea, si el rapto es parte, ustedes lo van a encontrar y lo van a tener que pues, investigar sobre esto, pero algunos hablan de la pretribulación, que la iglesia será raptada antes de la tribulación. Otros hablan de que van a pasar la mitad de la tribulación. Y otros hablan del post-tribulación. Entonces, pero si ustedes miran, y si vamos a ser un poquito literales y muy bíblicos acá, en el versículo 14 dice, o sea, no los quita el sufrimiento, sino que dice que murieron en el gran sufrimiento. Entonces,
por ahí va la cosa. Esa es una, o sea, más o menos por ahí. Yo más o menos pienso que este es un versículo clave para entender un poquito eso. Aunque les dejo eso de tarea, no les digo más para que puedan investigar esta semanita. ¿Listo? ¿Alguien más? Sí, yo quisiera aportar algo. María Teresa. María Teresa, ¿cómo está? Bien, gracias. Aquí en la primera parte sí, del capítulo 7, el Señor habla de que los vientos estuvieran retenidos. Entonces, aquí yo pienso que esos vientos retenidos son los vientos del juicio. Entonces, ahí podemos ver la misericordia de Dios. Tú preguntaste que qué vemos de Dios aquí en esta parte del Apocalipsis, y yo diría eso, que la misericordia de Dios se ve ahí cuando Él hace retener los vientos, porque son los vientos del juicio, según lo que yo he estudiado. Está en todo lo correcto, doña María Teresa. Eso es lo que significan los vientos ahí, del juicio de Dios desatada sobre la humanidad. O sea, que uno podría pensar, y eso lo vamos a ir viendo más adelante, podría pensar que son juicios para la destrucción de todo esto o para la purificación de todo esto. Y eso es parte de lo que vamos a ir viendo más adelante. Don Edgar. Bueno, nuevamente buenas noches. Hay algo que vemos acá y es que en el primer versículo se habla de 4 ángeles que tenían una orden. La orden era destruir la tierra. Y en el segundo versículo se habla del Dios vivo, que nosotros lo entendemos como Jesucristo resucitado que está en el cielo y es el que nos cuida, nos protege y intercede por nosotros. Entonces, cuando encontramos ese alto que le ordena ese ángel a los otros 4, lo veo yo como el momento en el cual antes de la tribulación se hace un arrebatamiento de aquellos hombres que son escogidos, ¿cierto? Ahí se habla de 144,000, pero en Daniel 7:10 y en Apocalipsis 5:11 no se habla de 144,000, sino de millones de personas que están, ¿cierto?, alabando y cantándole a Dios. O sea, yo estoy de acuerdo con lo que sí que es un simbolismo. O sea, la verdad es que no van a ser 144,000 porque muchos habían interpretado que solamente de poquiticos iban a salvar. Pues está bien que dijeron que son pocos los que están a salvar, pero tampoco tan poquitos, ¿cierto? Sí. Entonces, ahí es que hablar que habrá una cantidad de personas que Jesucristo enviará por ellas, ¿cierto? O sea, van a morir antes del sufrimiento que le va a llegar a la tierra, ¿cierto? Por las 4 esquinas, ¿cierto? Por todas partes. Es más o menos como lo que yo veo. O sea, habrá un arrebatamiento, que es lo que hemos dicho, ¿cierto? Antes de esa tribulación, de un número muy grande de personas. Sí, muchas gracias por el aporte, don Edgar. Y sí, digamos que yo, para de pronto responder un poquito lo que Claudia mencionaba ahora, yo no veo en ninguna parte en la Biblia que Dios prometiera a los cristianos y a sus hijos quitarles del sufrimiento. O sea, yo no veo o sea, que el Señor diga, tranquilos que no van a sufrir, ustedes no van a sufrir. Lo que Él sí promete es que va a estar con nosotros en medio del sufrimiento. Entonces, esto es parte de lo que dice don Edgar, sí, la gente sufrió. Tenemos dos turnos. Jorge y Adriana han levantado la mano hace ratito. Bueno, don Jorge. Tiene que desmutear el micrófono. Esta es la frase más importante este año. Desmutea el micrófono, por favor. Ya, la frase listo. Más usada en los colegios. En cuanto a la tribulación, yo encuentro lo siguiente. En el Nuevo Testamento aparece la tribulación en varias partes y me voy a referir a 3 partes nomás. Que la primera es Mateo 24:21, que dice así: porque habrá entonces una gran tribulación, cual no hubo desde el principio del mundo hasta ahora, ni habrá. Ahí también lo habrá en Marcos y en Lucas, pero me voy a referir en Juan 16,
Juan 16:33, que dice así, Juan 16:33, y es, estos os he dicho para que tengáis paz en mí, en el mundo habéis de tener tribulación, pero confiad, yo he vencido el mundo. Y la otra es segunda de Timoteo 3:12, que dice de la siguiente manera, lo dice tácitamente. En la 3:12 dice, y todos los que aspiran a vivir piadosamente en Cristo Jesús sufrirán persecuciones, que pueden interpretarse como una gran tribulación. Ajá. Y en cuanto a lo que tú dices, que es un simbolismo, lo de los 144,000, hay otra referencia en la Biblia de esa, y es en cuanto a la Nueva Jerusalén, que dice que tendrá 12,000 estadios por 12,000 estadios. Si multiplicamos 12,000 Exacto. estadios por 12,000 estadios, da 144,000. Entonces es un simbolismo Eso, de sí, eso. eso que dice don Jorge, muchas gracias, porque es muy interesante el simbolismo, y esto está conectado con el Antiguo Testamento, porque es un cuadrado perfecto. O sea, el cuadrado perfecto significa la plenitud y significa la presencia de Dios. Pero es que si les digo ahora me adelanto a los capítulos después, pero la verdad es que es muy interesante todo el simbolismo que tiene y el simbolismo de estos capítulos, porque el cuadrado perfecto para el judío, y si ustedes miran al final de Apocalipsis, la ciudad es cuadrada, completamente cuadrada. O sea, no está hablando de que la ciudad físicamente es cuadrada, pero está diciendo que es plena y que ahí habita la presencia de Dios, porque recuerden que en el tabernáculo el lugar santísimo era un cuadrado perfecto. O sea, todo es muy conectado con el Antiguo Testamento. Entonces, ¿alguien más quiere compartir acerca de qué nos dice este pasaje acerca del ser humano? Ya vamos a la otra pregunta. ¿Qué nos habla de nosotros como seres humanos? No sé, Juli, ¿quién seguía? Clarena por aquí levantó la mano también. Muy buenas noches para todos nuevamente. Bueno, gracias por el espacio. Yo quisiera hacer referencia cuando hablamos de la transformación en la justicia de Jesús. Y ahí podríamos mirar dos paralelos. Cuando hablamos de transformarnos, eso es un análisis que hacemos con las implicaciones que trae, con las pruebas que se nos presentan, con el crecimiento que tenemos que ir ejecutando día a día, con mirar avanzar, no quedarnos en el mismo sitio, es decir, irnos transformando a medida de que vamos teniendo una relación más personal con Jesús y conociendo más de Él. Y cuando esa transformación se hace desde la justicia de Jesús, cuando hablamos de la justicia, ahí van enmarcadas muchas situaciones de la personalidad de nuestro Dios. Entonces hablamos de un Jesús misericordioso, protector, que nunca nos abandona, que es nuestro refugio. Es decir, que nos lleva a un proceso hermoso de transformación, pero con la preciosa garantía y con la certeza de que Él va a estar muy atento de ese proceso y que va a estar no solo atento, sino pendiente de que ese proceso lo podamos vivir y que podamos lograr el propósito que Él tiene para cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué nos habla de nosotros? Que no debemos desistir, que sabemos que siempre tenemos pruebas, que es un proceso complicado, que es un proceso duro, pero que tenemos la garantía de que al final de ese camino la recompensa va a ser maravillosa. Muchas gracias, Clarenita, porque esto es importante entenderlo también y verlo acá. Nos habla del ser humano, y es que sí, que el Señor no nos evita el sufrimiento, ni nos quita el sufrimiento, ni nos saca antes de que venga el sufrimiento, sino que nos promete estar con nosotros en medio de ese sufrimiento y en medio de las dificultades. Pero Él está con nosotros y esa es la esperanza para nosotros como cristianos y como hijos del Señor. Y es una bendición. Por eso podemos enfrentar las situaciones de la vida con otra perspectiva que muchos que los que no tienen a Dios no tienen. Entonces es una bendición poder saber que el Señor está con nosotros en medio de esto y que Él sigue estando en control a pesar de todas las cosas. Entonces, ¿alguien más quiere compartir acerca de lo que nos habla acerca de nosotros ya como seres humanos? ¿Qué nos dice este texto acerca de nosotros? Angélica. Andrés. Sí, Angélica y luego don Edgar.
Buenas noches. Es que yo tengo una pregunta, pero es como ignorante, pero siempre he tenido una No, duda. no, no. A Nunca, ver, no, no. ¿Cuál pregunta ignorante? dentro de lo que yo entiendo, o sea, bueno, es totalmente entendible y cuando uno ya lee Apocalipsis, que digamos, para poder llegar allá a estar en la presencia del Señor y cuando usted nos explicaba lo que significaba en sí, lo que encierra el tema del cielo, eh, vamos a tener que pasar por tribulación y como iglesia vamos a tener que pasar como tribulación. Cuando me refiero como iglesia, no lo hablo como el contexto de templo, sino cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros somos iglesia. Entonces yo pienso que cuando la palabra hace referencia ahí en el tema de tribulación de iglesia, yo pienso que se refiere a cada uno de nosotros. Pero mi pregunta es la siguiente. Cuando uno empieza a leer ahí en Apocalipsis, Andrés, y uno habla como de cada una de las tribulaciones que va a sufrir la tierra, no sé cómo decirlo antes de la venida de Jesús, nosotros como iglesia, hablándolo cada uno o viéndonos ya como en contexto, nosotros vamos a pasar por alguna de esas tribulaciones, o yo no sé si me estoy adelantando lo que usted quiere hablar de el arrebatamiento. A mí siempre me ha llamado la atención y cuando yo empiezo a leer Apocalipsis, yo digo, joder, chica, o sea que yo voy a pasar por esto, no sé qué tan literal, porque yo no lo entiendo literalmente, pero yo digo, voy a pasar por eso yo como iglesia, es el precio que voy a tener que pagar para poder estar en la presencia del Señor, o va a haber, o dentro de lo que se lee ahí en Apocalipsis hay algo que me va a salvaguardar, por decirlo así. Entonces no sé si de pronto fui clara como en la pregunta, porque esa es una inquietud que yo siempre he tenido. Entonces yo voy leyendo como cada tribulación, lo que trae cada ángel, ¿cierto? Y uno dice, entonces ¿hasta dónde voy a vivir yo eso? O sea, eso es una duda que yo siempre he tenido, entonces no sé. Pues esa pregunta, si alguno tiene la respuesta, levante la mano y respóndale, por favor, Angélica, porque la verdad es muy complicado. Y aquí, por ejemplo, les voy a decir algo. Mi posición frente al tema, hasta que alguien de pronto me haga pensar lo contrario, pero desde la Biblia, yo no veo mucho sustento bíblico en el tema del rapto. Por eso les dije, investiguen. Miren ustedes. Porque hay un versículo en la Biblia que habla de eso, o sea, que usa la palabra, pero por ejemplo Apocalipsis no lo menciona y es una teoría que no es, o sea, no, digamos, no fue en la historia de la teología o en la historia de los padres del cristianismo, ellos no lo interpretaron de esa manera, sino que eso es algo muy nuevo y es algo de unos 50, 60 años, sobre todo cuando un traductor de la Biblia, que es Scofield, empezó a hacer este tipo digamos, de interpretaciones a algunos textos. Entonces, pero eso es algo que quiero que ustedes investiguen y si de pronto alguno tiene una posición sólida frente a eso, bueno. Pero eso tiene que ver también con esa pregunta que hace Angélica. ¿Por qué? Porque mucha gente, muchos cristianos, queremos tener la esperanza de que no vamos a vivir ese sufrimiento. Entonces, el rapto es como esa imagen de que antes de que eso pase, la iglesia va a ser raptada y va a ser llevada a las nubes y allá vamos a estar suspendidos mientras todo aquí se enloquece y luego el Señor vuelve y nos baja. Ese es más o menos, así en términos muy básicos, la posición del rapto. Entonces, no sé si de pronto parte de eso puede ser porque como cristianos decimos, no, yo no quisiera vivir esto. Pero también he visto en el Antiguo Testamento y aún los mismos discípulos, podemos tener en cuenta que el Señor le permitió al pueblo pasar momentos difíciles, de gran sufrimiento, de gran dolor, y puede ser también que en su misericordia el Señor, antes de todo el sufrimiento, de todo el dolor, venga o haga algo con la iglesia, porque la verdad ninguno, digamos, frente a ese tema, todo puede ser o puede tornarse un poquito de especulativo. Y esto tiene que ver porque, digamos, la teología que ha sido más predominante en nosotros en los últimos 50 años es una teología que esto es otro tema que es premilenarista y es tomar los 1000 años literales
Entonces, el rapto y todo eso, digamos, se ha tomado, digamos, desde un punto de vista muy literal. Y esa es otra. En esto hay como varias posiciones y uno no puede decir es esta o es esta, sino la que uno más o menos cree que es o en la que encuentra más sustento bíblico. Hay algunos que creen fielmente en que va a haber un rapto antes de que ocurra el gran sufrimiento. Está bien, o sea, no creo que estén equivocados. De pronto no comparto esa posición. Hay otros que dicen que va a haber un rapto en la mitad. Puede ser. Hay otros que dicen, no, el rapto es al final. Puede ser. Y hay otros que dicen, no hay rapto, que esa es otra posición. Entonces, digamos que en esto hay muchas posiciones y es difícil decir esta es o esta no es. Lo que sí sé y lo que sí tiene que ser claro para nosotros es que estemos en el sufrimiento o no estemos en el sufrimiento, el Señor va a estar con nosotros. Y el Señor nos va a cuidar y Él nos va a proteger y no nos va a dejar, Él no nos va a poner una prueba ni nos va a permitir pasar una situación tan difícil que no seamos capaces de soportar, porque eso sí es bíblico, mientras que lo demás puede ser interpretaciones. Jimena quería decir algo. Y don Edgar también. Sí, buenas noches. No, pero ya pues lo dijeron todo. Escuchando a Angélica, también leyendo Apocalipsis, pues siempre me surgía como esa misma duda de que si íbamos a pasar, ¿cierto? Las personas que conocemos del Señor y creemos en Él íbamos a pasar por eso. Pero también entonces ya haciendo este estudio, acá cuando en el capítulo 7 hablan del sello, entonces ya yéndome como a estudiar qué eran los sellos, que es la señal invisible, ¿cierto? De protección, pensaba también eso, porque esa señal de protección vamos a tener ya acá en el capítulo, en el 7.3 que dice, no hagan daño ni a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos puesto un sello enfrente de los siervos de nuestro Dios. Entonces también como la importancia, ¿por qué los siervos de Dios estar sellados? Y sería como eso que estaba usted diciendo ahorita, Andrés, como la protección, que el sello sería esa protección del Señor. Más allá si vamos a pasar por esas circunstancias, es como las vamos a vivir, porque el Señor está con nosotros. Así como pues en la vida diaria estamos en pasan tantas cosas y tantas problemáticas de diferente índole en la vida de cada uno, pero ¿cuál es la diferencia, cierto, entre los que creemos en el Señor y los que no tienen a Dios en el corazón? No es no vivir esas circunstancias. Perdón, sí, una de las cosas, no, excelente, Jimena. Una de las cosas, por ejemplo, que sí me parece interesante es que en este capítulo, en el versículo 14, o sea, dice algo que no sé, que para mí nos dice algo frente a la pregunta angélica. Dice, estos son los que murieron en el gran sufrimiento. O sea, que si vamos a mirar este versículo, sí pasaron el sufrimiento. O sea, ellos murieron en el sufrimiento. Pero han sido lavados, han sido blanqueados y sus ropas, han sido blanqueadas sus ropas con la sangre del Cordero. Y dice que por eso están delante del trono y les sirven de... O sea, de alguna manera, aquí este mismo capítulo nos está hablando y nos menciona que hubo cristianos, de pronto no todos, pero, pues, o sea, sabemos que no todos, pero sí hubo cristianos que pasaron el gran sufrimiento y que lo van a tener que vivir. Porque dice que al final Dios secará cada lágrima de sus ojos. Entonces, este es un versículo que nos puede hablar a nosotros y decir, sí, existe la posibilidad de que algunos de nosotros o nuestros hijos o de aquí en adelante, nuestra descendencia viva una situación muy, muy complicada, que es una situación de gran persecución, de gran sufrimiento y de gran tribulación. Que uno quisiera decir que no, más bien que no, Señor, antes de que eso pase, sácanos y llévanos. Pero este versículo es claro y dice, ellos murieron en medio de la situación. Entonces, eso es un poquito de la luz que nos da este texto. Don Edgar, o no sé quién estaba poniendo. Sí, tengo la manita levantada. Bueno. Adriana. Vale, sí. Sí, para dos cositas con respecto a lo de Angélica y lo de Jimena, sí me parece, bueno, lo diría para la próxima vez, hay un versículo, no sé dónde dice que la tribulación, ese gran sufrimiento, se acortó por causa de los creyentes, o sea, como que porque vamos a sufrir independientes si somos creyentes o no, no nos van a evitar el sufrimiento, pero que se acortó por causa de esos creyentes.
Y otra cosa que yo quería preguntarte en ese versículo 3 que dice que no se haga nada hasta que se haya sellado, se haya puesto el sello en la frente de los siervos. Ese sello se refiere a lo que dice Efesios, de que cuando creímos fuimos sellados por el Espíritu Santo para el día de la redención. Ese sello es el Espíritu Santo, es como dando oportunidad a que todos conozcan el Evangelio y sean sellados con el Espíritu al creer en el Evangelio. Sí, pues esa es lo mismo, volvemos hasta que estemos allá no vamos a ver, pero sí creo que es el sello del Espíritu Santo, porque en Daniel también dice eso, que los que sean escritos en el libro de la vida, o sea, los que son sellados con la presencia de Dios en la frente. Entonces, sí, yo creo que es, por eso es un número tan incontable que él lo hace de una manera que dice, son muchísimos, y es la plenitud de los que creen en el Señor, y son los que tienen el sello del Espíritu Santo en ellos. Entonces, sí, esa es una muy buena interpretación, Adriana. Don Edgar, y yo creo que vamos terminando. Bueno, listo, no, cortico. Lo primero es que yo creo que Jimena está muy acertada. O sea, todos nosotros vamos a pasar por sufrimiento, solo que quienes estamos en Jesucristo tenemos una mayor posibilidad de superar ese sufrimiento, ¿cierto? Con más facilidad, digámoslo así, ¿cierto? Con mayor comprensión, porque somos conscientes de eso. Pablo habla de que siempre tuvo un aguijón que nunca lo dejó tranquilo, o sea, eso se cree que era una enfermedad o algo, o sea, todos tenemos que sufrir y más cuando seguimos a Cristo, porque también está escrito que vamos a ser perseguidos, vamos a ser desconocidos, donde uno habla lo miran feo, ¿cierto? Más o menos. Pero la idea mía era, o lo que quería acotar es algo que esta semana estudiando en parejas encontramos, y es que cuando vino Jesucristo se generó un nuevo pueblo. O sea, en el comienzo Dios escogió a los israelitas para que fueran su pueblo. Pero en el tiempo fueron desobedientes, se negaron a hacer lo que Dios les mandaba, ¿cierto? Entonces, cuando Jesucristo empieza a encontrar en su ministerio que los israelitas son desobedientes y que hay otros que siendo gentiles creen más en la palabra que los mismos israelitas, se genera un nuevo pueblo, y en la palabra se establece eso, que hay un nuevo pueblo que es el que está conformado por los israelitas que siguen a Jesucristo y los gentiles que siguen a Jesucristo, ¿cierto? Y esos son millares de millares, ¿cierto? Que creo que también está dentro del contexto que estamos hablando. Excelente, excelente, don Edgar. Y esto es muy importante, ¿por qué? Y digamos que esto es, para finalizar este concepto acá, es muy importante porque hay muchos cristianos y mucha gente que aún cree que un judío por ser, o sea, y empezando que el país de Israel en este momento no es la nación de Israel bíblica que estamos hablando, o sea, de lo que habla la Biblia, pero hay muchos cristianos y digamos que son de teorías sionistas y muchos de esos que creen que por ser judío o ser del pueblo de Israel son salvos, pero no es así. La Biblia nos dice que usted puede ser judío o puede haber nacido, digamos, o venir de cuna judía, pero si usted no reconoce a Jesucristo como su Señor, o sea, el linaje no es por ser judío, es por ser de Cristo. Y esto es lo que menciona don Edgar acá. Es una multitud de gentiles y judíos también, que a ellos se les encomendó el plan de salvación, y es un pueblo escogido por eso, es una bendición, y ellos, gracias aún al celo de ellos, pues nosotros tenemos las escrituras, tenemos la palabra, tenemos tantas cosas, pero aún así, ellos cometieron, o sea, la tragedia para los judíos fue que vieron a Jesús nació ahí en medio de ellos, y no fueron capaces de verlo, no fueron capaces de ver a Jesús, no fueron capaces de ver a Dios en Jesús. Y entonces, por eso es que el Señor les habla tan duro y les dice, aún a los que no se les había entregado esto, van a conocer más fácil que ustedes. Entonces, es importante hacer esa claridad, porque aquí Apocalipsis no cierra la puerta y dice, solamente los que conocen o los que vienen del linaje de Israel, no, lo abre desde toda lengua, toda tribu, toda nación, que adoran al Cordero. Porque acuérdense que, como hemos visto en los capítulos anteriores, Apocalipsis tiene un contenido político muy fuerte, y es la adoración al imperio, la adoración a la posición del imperio, o la adoración a Cristo, la adoración al César o la adoración al Señor. Entonces, aquí, por ejemplo, estos se postran ante el Cordero, después de haber pasado momentos difíciles, situaciones, lo que sea, pero ellos no se vendieron y no se entregaron al imperio y no se entregaron a las órdenes del emperador, sino que siguieron siendo fieles a Cristo a pesar del sufrimiento.
Y entonces esto también nos habla a nosotros porque, como vimos en capítulos anteriores, muchos de ellos prefirieron ser, digamos, cercanos al imperio para no sufrir tanto. Y esto es parte de lo que el Señor menciona, le menciona una de las cartas y le dice, ustedes han sido como los nicolaitas, que aceptaron cosas que no deberían aceptar por no sufrir tanto. Entonces, como cristianos, yo creo que esto también nos lleva a tener una fe sólida en el Señor y que a pesar de que vengan momentos difíciles y complicados, tenemos que seguir nuestra fidelidad máxima y primaria siempre va a ser al Señor. Bueno, me alegra mucho haber compartido este capítulo 7 con todos ustedes. Yo les digo la verdad. Si me permites, Sí, señora. no sé si haya tiempo, si me permites, porque me quedo como con la inquietud respecto al tema del arrebatamiento o del rapto. Y es un tema que, si bien es cierto, ha sido disputado entre los mismos creyentes, hay unas citas que son determinantes en cuanto a que los vivos y los muertos resucitados, que los vivos seremos arrebatados. Y en la escatología cristiana precisamente se habla en Tesalonicenses 4, 17. Que es el único versículo que habla específicamente de eso, sí. Ok, y bueno, también hay otros, ¿no? Lo cita también en Apocalipsis y lo cita también bueno, aquí, en Mateo 24, 37. De manera literal, en el versículo 40. Pero el capítulo 37, o sea, el original en la palabra rapto, en la única parte que aparece es en Tesalonicenses. Lo que aparece es parte de la traducción, que puede funcionar, pero no es el original de la palabra como tal, rapto. Pero sí. Pero Nancy, esa es, digamos, la tarea que les dejo para esta semana, que lo investiguen, que miren a ver, lo que quiero es que miren cuál es el soporte bíblico para eso. Y no estoy diciendo que no haya o que no crea o no crea, no, sino de dónde surge la teoría del arrebatamiento y si hay suficiente contenido o suficiente peso teológico y bíblico para esa teoría que es un poco, digamos, no ha sido de las doctrinas centrales de la Iglesia en mucho tiempo. Entonces, bueno, esa es parte de la tarea que ustedes van a tener esta semana y la otra semana sacamos un tiempo para hablar más de esto. ¿Listo? ¿Les parece? Okay. Bueno, vamos a terminar orando entonces esta noche y seguimos la próxima semana con el capítulo 8 y vamos a pedirle al Señor que nos siga hablando de aquí en adelante. Son muchas más figuras y como les he dicho en Apocalipsis y sobre todo en Apocalipsis en textos escatológicos no se pueden sentar posiciones 100%, es esto. Hay cosas que sí, o sea, uno no va a dudar de que el Cordero que está sentado en el trono pues está hablando de Cristo, eso es claro, pero hay otras cosas que no. Hay otras cosas que uno no puede decir es esto o es esto, porque ahí es donde se cometen muchos errores. Con este tema de los números se han cometido muchos errores. De decir, es que mire, yo sumí acá y me di cuenta que el Señor viene en 1840 y pico, como dijo por de Jehová. Entonces él hizo unas cuentas en Apocalipsis y sumó unas fechas y dijo, en 1840 y tanto llega. Y pasó el año y no llegó y dijo, no, me equivoqué, llega después en 2 años. Y se la pasó y miren dónde vamos. Entonces hay que ser muy cuidadosos con la interpretación, digamos, literal de este texto. Lo mismo con posiciones como la que estamos estudiando, la posición del arrebatamiento, del rapto. ¿Hay sustento bíblico concreto para decir eso o es una posición que puede ser reevaluada, que puede ser repensada? Eso es parte, digamos, de lo que quiero que hagan esta semana también. Entonces, bueno, a todos muchas gracias, terminemos orando y bueno, que el Señor nos bendiga. ¿Listo?
Señor, gracias por tu misericordia, por tu bondad, porque tú eres bueno con nosotros, porque tú nos cuidas, nos amas, nos proteges, porque, Señor, tú eres un Dios honesto, bueno, transparente. Tú también nos hablas a nosotros como cristianos de que vamos a tener momentos difíciles, de que vamos a tener que vivir sufrimientos, de que tal vez vamos a tener que pasar por tribulaciones y situaciones muy complicadas, pero que tú vas a estar con nosotros. Gracias, Señor, porque tú nunca nos trajiste con mentiras, diciendo que no nos iba a pasar, no íbamos a vivir eso, pero sí lo íbamos a vivir. Tú nos hablaste con claridad y tú le pediste a tus discípulos ser fieles en medio de la persecución, en medio del sufrimiento, en medio de las luchas. Yo te pido que nos ayudes, Señor, a hacer esos discípulos también a nosotros. Y oro también, Señor, para que ese Dios misericordioso que vemos en este capítulo, Señor, nos han pintado y muchas veces hemos visto el libro de Apocalipsis y a ti mismo, el carácter tuyo como un Dios tirano y que va a desatar una ira tremenda sobre nosotros y que va a enviar bolas de fuego y cosas tremendas. Señor, pero no es la imagen bíblica de nuestro Señor, de aquel que aún en medio del desatamiento de tu ira envía ángeles para cuidarnos, para sacarnos, para liberarnos, para darnos otras oportunidades, para mostrarnos tu misericordia. Te damos muchas gracias, Señor, porque tú eres bueno. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Entonces, la próxima semana sacamos unos minuticos antes de estudiar el texto para hablar del tema de lo que el Señor les mostró y ustedes que investigaron frente al tema del arrebatamiento y del rapto. ¿Listo? El Señor los bendiga a todos. Muchas gracias. Es que ese minuto sea largo. Amén, muchas gracias. Bendiciones. Vamos sí, de pronto la próxima semana nos demoramos un ratico. Bueno, Dios los bendiga. Chao. Feliz noche, gracias. Chao. Gracias a todos. Gracias.